Fondo, lo que ustedes tienen que comprender que estamos frente a una discusión de valores. Por un lado, el socialismo, basado en la envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad ante la ley, el robo y, por sobre todas las cosas, tratar de igualar a los que somos desiguales. Consecuentemente, un sistema violento que siempre se aplicó por la fuerza y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Y por el otro lado tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado, basado en la división del trabajo, basado en la cooperación social, donde se premia el ahorro, donde se aprecia el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? Y todo esto, ¿sí?, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio. Es decir, el exitoso en el capitalismo no es ni más ni menos que un benefactor social. Pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York, miren lo que es Cuba. Sí, digamos, yo no conozco. Con estas fuertes declaraciones arrancamos un nuevo capítulo de No es tan así, donde vamos a charlar justamente sobre el liberalismo y lo vamos a hacer desde distintas aristas. Vamos a hablar desde la filosofía, desde la historia, la sociología, la antropología y obviamente la economía. Hay mucho para decir del liberalismo, de hecho, sobre todo desde las distintas disciplinas. Yo creo que si queremos ser ordenados, ordenadas, podemos arrancar con la filosofía. Bueno, buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes a la gente que está mirando. En principio, me parece muy interesante deconstruir y relativizar un poco filosófica, históricamente, la palabra liberal o liberalismo, porque se la suele utilizar hoy de manera aproblemática o acrítica, o sea, incuestionada, sin entender sus orígenes históricos y filosóficos. Lo primero que podríamos decir, siguiendo Hernández Arregui, es que las ideas del liberalismo, si bien son de origen europeo, no necesariamente son continentales, ¿no? O sea, no necesariamente son, cuando decimos la Europa central nos referimos generalmente a Alemania, Francia, Inglaterra. En realidad ya podemos encontrar ideas liberales en la España mora, en la España de raíz árabe, que empezó en el siglo XII a fraguar ideas que hoy podríamos llamar liberales, democráticas, institucionales, que después tuvieron su salpicadura en la construcción del imperio hispánico. Y posteriormente sí llega ese momento quizás más conocido por nosotros, más de la escuela, el que vemos en los manuales, que es el liberalismo como consolidación de un proyecto ya filosófico ilustrado en la Europa alemana, inglesa y francesa, en la que el liberalismo surge como un movimiento cultural que buscaba ir en contra de las monarquías, o sea, del autoritarismo. Esto se empieza a cocinar en la premodernidad filosófica, luego del renacimiento humanista, y alcanza su epítome, por supuesto, en el siglo XVII, ya con los filósofos liberales, y con esta construcción de una idea de un ser humano libre, que es tan libre como es racional, o sea, tan libre como pensante, base antropológica de un proyecto progresista, de una cultura del avance, del Estado, de la ciencia y la economía, centrado en una cosmovisión, como diría Kant, de universalismo de este proyecto, ¿no? Una tendencia a universalizar el proyecto. Medio como una evolución, ¿no? Como una evolución, totalmente, como una idea de que la razón humana, de ahí viene la cosa de la ilustración, iba centrada en una concepción del individuo, de su subjetividad libre pensante y también no oprimida por fuerzas externas, porque el liberalismo lo primero que va a entender como autoritarismo es la intervención de fuerzas externas a la voluntad del individuo, que en su momento encarnaban en la monarquía y en la iglesia, y que luego hoy las podemos recapitular en la forma del Estado y sus impuestos, ¿no? Como obstruyendo la voluntad. Va a ser, por supuesto, el origen de un proyecto liberal que podríamos considerar seriamente liberal, o sea, el liberalismo de verdad, el liberalismo que uno encuentra una riqueza en sus libros y en sus sistemas filosóficos de pensamiento que rara vez y en rara ocasión se presenta de esa manera hoy, ¿no? Bueno, eso sí, perdón, no, que ahí me entra la pregunta del liberalismo antes y ahora, y te veo a vos, historiador. Yo quería plantear que justamente el liberalismo
históricamente tuvo un potencial revolucionario durante el periodo de la quiebra del antiguo régimen. En el antiguo régimen, todas las ideas de la libertad de los individuos, la autodeterminación de los pueblos, fueron centrales para romper la noción del poder absoluto de los reyes, la idea de lo sagrado, la idea de lo sacro, lo intocable. En ese sentido, la potencialidad revolucionaria del liberalismo va atado al desarrollo del capitalismo. Y si queremos, todo ese conjunto de ideas que se desarrollan en la edad moderna llegan a su desarrollo efectivo durante el mundo contemporáneo, cuando el paradigma que triunfa a partir de la expansión y universalización de los valores occidentales es el paradigma liberal. Con una particularidad que habría que señalar, que es que el liberalismo, a medida que se consolidó y dejó de ser ese movimiento ideológico político que buscaba romper el mundo establecido y pretendió construir otro, se domesticó. Empezó a, por ejemplo, abrazar la idea de ligar el liberalismo económico al conservadurismo político, de preservar la propiedad privada, de preservar ciertas instituciones republicanas como una defensa no solo ante el autoritarismo del Estado, sino este elemento que aparece a lo largo del siglo XIX, el autoritarismo de las mayorías. El temor a que esos forjados regímenes democráticos fueran en contra incluso del principio de propiedad privada, como lo habían demostrado experiencias como la etapa jacobina de la Revolución Francesa y distintos desbordes revolucionarios que tienen lugar en el siglo XIX. En ese sentido, creo yo que el liberalismo cumplió un rol revolucionario y luego se conformó en gran parte de la estructura del status quo de nuestro sistema, y desde entonces se ha ido readaptando para tratar de preservar ciertos elementos: la institucionalidad republicana, la defensa de los mercados, la defensa de la propiedad privada y de las garantías individuales, siempre y cuando esto no se contradiga en última instancia con la defensa del sistema en sí, porque allí donde regímenes económicamente liberales han visto peligrar sus intereses o sus proyectos, han aplicado la violencia con el objetivo de preservar la propiedad privada. Sí, de hecho, agarrando la propiedad privada, algún datito antropológico, de antropología biológica, así que para los que quieren datos, esto es dato, no es opinión. La propiedad privada antecede al capitalismo y al liberalismo, también la justicia. Entonces, asumir que el liberalismo crea la propiedad privada o crea la justicia es erróneo en términos de arqueología, vamos a decirlo, que no es una discusión ideológica, no es que porque soy izquierda estoy diciendo esto, sino todo lo contrario, o sea, es un dato. Justamente la propiedad privada surge en el Neolítico, hace 10.000 años, igual el proceso histórico mundial es muy amplio porque había diferentes poblaciones en todos lados, entonces es escurridizo, quizás es 8.000, quizás es 11.000, pero aproximadamente hace 10.000 años, y surge la propiedad privada, la familia como institución económica, porque ahí viene la monogamia, la patrilinealidad, antes teníamos el apellido materno, quizás esto parece como muy tirado de los pelos, ¿no? Uno dice como, ¿por qué estás, Inés, hablando de la línea familiar? Pero tiene que ver, porque arrancamos a tener el apellido paterno, arrancamos a heredar, los hombres empiezan a heredar. Esto no quiere decir que antes las comunidades eran feministas, o sea, significa, digámoslo, hay veces en donde eran matrilineales, o sea, yo tenía el apellido, por ejemplo, de mi madre, pero me cuidaba un tío, porque era mi figura de hombre. Entonces pueden ser sociedades patriarcales y ser matrilineales, pero más allá de eso, en el Neolítico surge todo, o sea, surge la herencia, la propiedad privada, los matrimonios, la monogamia, y se ven tumbas y el estatus. Eso es re fuerte porque ¿por qué sucede todo esto? Por la sedentarización. Entonces, cuando empiezan los humanos a sedentarizarse, arrancan a verse tumbas con un montón de adornos. Por supuesto, cada uno le pone el capital simbólico que quiere, entonces adornos puede ser un animal muerto, puede ser una joya, o sea, va variando según las comunidades, pero es muy interesante como uno ve en fosas cómo va cambiando la forma de morir a partir de la forma del estatus. Todo esto para decir, también como investigó Malinowski, que es como el padre también de la antropología, que existían sistemas de juicios en las comunidades de Australia, por ejemplo. Digo, siempre hubo una ley y hubo un raciocinio, aunque no hubiese el raciocinio occidental. Entonces también pensar que el liberalismo creó la justicia, la idea de razón, la idea del individuo por sí mismo, es una falacia por el hecho que todas las comunidades se organizan. Como dice Levi-Strauss, es ordenar un caos. La vida para un ser humano es un caos, entonces diferentes comunidades lo fueron ordenando. ¿Y por qué digo esto? Porque básicamente si no le atribuimos al liberalismo como el descubrimiento de la propiedad privada. Y fue también una cuestión hasta demográfica del ser humano que se dio a lo largo de todo el mundo. Entonces, ojo con darle ese mérito de la propiedad privada, la justicia, la razón. Digo, eso es lo que después autores coloniales
van a justificar para hacerlo como el orden de la evolución. De hecho, creo que hasta el día de hoy uno le pregunta a alguien el Estado, uno piensa que el Estado, no estoy diciendo algo anarquista, solo que el Estado pareciera ser como hacia lo que vamos. El liberalismo es el progreso, claro, ¿no? Y en realidad hay que ver si es así o es que tenemos en la cabeza puesto un discurso que no es propio, sino más de los autores que instalaron estas categorías. Y también tendemos a universalizar mucho la experiencia más moderna, lo cual me parece lógico, ¿no? En términos de la experiencia propia de cada uno, también estando en Occidente, pero en el liberalismo económico, o sea, cuando hablamos específicamente del liberalismo económico, sí es interesante porque nace en realidad en oposición a políticas que tienen que ver mucho más con la intervención de los estados, que son estados que en realidad son monarquías y que definen las reglas de juego del comercio y de la acumulación de la riqueza. Y cuando nace el liberalismo económico, que se puede poner como el inicio con Smith, pero no con la causa de las riquezas de las naciones, sino más bien en la teoría de los sentimientos morales, bueno, ahí entra esta idea de una visión muy optimista, no solo del desarrollo capitalista, sino del liberalismo como esta evolución hacia una sociedad donde ya no necesitamos estas reglas de nobles que nacen con ese poder y nos dicen qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, sino que nos podemos empezar a autorregular en este libre mercado donde nadie te dice qué hacer, nadie te dice qué comprar, nadie te dice qué producir, y sin embargo llegamos a estos óptimos sociales, ¿no? Como una visión muy optimista del mercado y de su autorregulación, donde el libre mercado va a ser la doctrina para que, bueno, vos tenés libertad absoluta, nadie te dice ni qué tenés que hacer ni qué no tenés que hacer, sino que el mercado a través de los precios te va a decir si vos podés comprar o no podés comprar, y si no podés comprar, bueno, tendrás que hacer algo que sea más útil para la sociedad. Sí, a mí me pareció interesante, o sea, en función de lo que decía Ine, también el Neolítico puso la discusión sobre qué hacer con el excedente, ¿no? Porque básicamente lo que pasa del Paleolítico al Neolítico es que en la medida que hay un proceso de cada vez más de sedentarismo y en la medida que también empieza a manejar el hombre, el agro, los ciclos de la agricultura, va a empezar la problemática del excedente, ¿no? ¿Quién define qué se hace con el excedente? ¿Qué se hace con ese excedente? Digo esto porque para entender el liberalismo también es clave entender la lógica del contrato social, ¿no? Por ejemplo, algo que está en el ensayo sobre el gobierno de Locke, ¿no? Uno de los padres fundadores del liberalismo, o por lo menos una corriente donde él habla justamente de, ya empieza a incorporar la idea del trabajo, excedente, ya empieza a incorporar la idea de que hay una comunidad, que hay leyes, que hay una libertad natural y que hay una libertad social, que para poder ejercer esa libertad social uno tiene que tener determinadas garantías básicas, y a su vez, en eso, por ejemplo, en Locke, a diferencia de Hobbes, hay un derecho a la rebelión, pero es un derecho conservador, porque vos solo te puedes rebelar cuando el monarca invadió tu propiedad privada, ¿no? Porque también en ese momento está la discusión de la monarquía absoluta, luego monarquía constitucional y luego la antimonarquía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero me parece que es interesante ver este pasaje, ¿no? Cómo se va adoptando una determinada mirada y también cómo de alguna manera uno podría caracterizar al liberalismo dentro de tres grandes esferas. Una esfera tiene que ver con los valores, otra esfera sin duda tiene que ver como corriente económica o como un sistema económico, y una tercera yo lo creo que tiene como una práctica social que plantea un determinado tipo de subjetividad, ¿no? O sea, me parece que ahí hay una potencia que radica en plantear ese tipo de subjetividad a la hora de relacionarse. Y sí me parecía, y capaz tomando un poco lo que decía Pablo, cómo este liberalismo va a despegar cuando cambia el patrón de acumulación. Digo, sobre todo cuando el capitalismo en el siglo XIX y XVIII cambia, empieza a compaginarse, de alguna manera se empiezan a unir más los carriles entre el liberalismo político y como corriente económica, ¿no? Claro. También a la hora de dar determinadas discusiones. Sí, sobre todo el liberalismo económico es muy interesante porque Smith tiene una visión muy optimista de nuevo del capitalismo y de todo, pero lo habla en Gran Bretaña, que se había desarrollado industrialmente gracias a políticas proteccionistas de mucha intervención del Estado, donde estaba muy en claro qué se exportaba, qué se importaba, y que también era un momento del mundo donde en realidad podías importar muy poco porque vos ibas a tus colonias, extraías lo que necesitabas, entonces ni siquiera necesitabas importar insumos, simplemente los producías y se los vendías al resto del mundo. Entonces, con esas políticas de intervención del Estado lejísimos del liberalismo económico es que
Gran Bretaña logra acumular el capital necesario para después decir, no, en realidad todo esto no es lo que hay que hacer. En realidad lo que hay que hacer es que se tiene que haber libre cambio entre los países y eso nos va a llevar a los mejores óptimos. Un poco lo que exporta, ¿no? La política que termina exportando. Lo interesante de eso es que la idea de que existe una sociedad regulada por el mercado, la idea de que todos competimos libremente en esa estructura, en ese mercado autorregulado mundial, se impone a punta de bayoneta, y es la expansión imperialista, es el colonialismo el que permite que los ejércitos de las potencias europeas que portaban todas estas ideas, todas estas, no solo las nuevas tecnologías de la revolución industrial, sino la vocación de maximizar los beneficios de esas materias primas, esas tierras a cultivar y esa mano de obra a explotar, fueron los que impusieron la lógica del mercado. Y en ese sentido hay un elemento, si queremos, particularmente colonialista, occidental, eurocéntrico, en cómo el liberalismo se impone como la visión de progreso y destruye todas esas formaciones sociales que no ingresaban en las lógicas de las sociedades de mercado bajo la premisa de que se estaban civilizando a partir de la incorporación al mercado mundial. Y esa violencia originaria que permite la acumulación originaria y ese proceso de parir al capitalismo moderno. Y donde no hubo respeto de la propiedad privada, ¿no? Porque en ese caso no había una propiedad privada en las comunidades originarias. O donde no hubo respeto a las otras formas de propiedad, permiten justamente la expropiación, el exterminio, la deportación de montones de comunidades y formaciones sociales que en todo el mundo fueron doblegadas por la fuerza del capitalismo, esgrimiendo las banderas de la libertad. Y este es un proceso que lo podemos rastrear desde las comunidades bantúes en África hasta la conquista del desierto patagónico en Argentina. Sí, me gustaron las comillas del desierto, está muy bien. Salins en un libro dice muy interesante que el comunismo primitivo, ¿no? Como la antropología de la economía, un poco se empezó a preguntar, bueno, qué economías tienen otras comunidades que son reciprocitarias, que como decía Nau, no hay justamente qué se hace con el excedente, ¿no? Que se empieza hay un mecanismo de regulación que hace que mediante una ley, que no es la bondad primitiva, entre comillas, alguien no se apropie de ese excedente. Entonces justamente había toda esta visión de que los que no acumulaban era porque subsistían. Entonces tengo o una economía de subsistencia o una economía capitalista. Entonces o gano excedente o solo subsisto. Me interesa comer, dormir, cazar y nada más, ¿no? Como si fuese que un modelo económico te cambia la subjetividad. O sea, para eso es muy interesante, por lo menos a mí lo que me parece muy interesante es que a veces asociamos un modelo económico, nos cuesta como distanciarnos de la actualidad, con la subjetividad moderna, pensante, el raciocinio de nosotros, ¿no? En cambio, las mismas personas que tenían otros modelos también tenían creencias simbólicas, o sea, soñaban, o sea, no es una cuestión de salvaje versus hombre moderno, no estábamos destinados al capitalismo porque se desarrolle nuestro cerebro o nuestra cultura, sino que son modelos que se supieron, como bien decía Pablo, imponer con un territorio y con también un aparato mucho mayor. Hay un concepto para mí de la sociología que puede también y que está bueno a veces para entender un poco lo que pasó, que se llama ceguera de élite, el concepto de sociología, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Porque si bien el liberalismo arranca de forma más revolucionaria contra la nobleza, por decirlo de una manera, después de esas pequeñas clases burguesa o alta clase burguesa, después va subiendo siendo la elite en todo sentido, ¿no? Digo, la elite en un sentido de posición dominante, sea en el campo cultural, sea en el campo económico. Y hay un concepto en sociología que es ceguera de élite, que significa básicamente que las élites les cuesta percibir a sus privilegios como tales, ¿no? Por lo general las élites sus privilegios los asumen como si fuesen derechos dados, ¿no? Entonces, en esta cuestión entre lo que se dice, la libertad o el progreso y lo que se hace, es evidente que hay una gran contradicción, ¿no? Entonces, evidentemente el liberalismo se puso a sangre y fuego, ¿no? Si alguien quiere ver en YouTube, y está gratis, hay una película que se llama El joven Marx, una película alemana muy interesante, que la primera escena está basada en uno de los manuscritos primeros que hace Marx, un artículo periodístico que hace sobre el robo de leña, que hay una discusión sobre si la leña caía, vos la podías agarrar, pero si vos la agarrabas del árbol, no. Y arranca la escena con campesinos que los están
sacando a los tiros el ejército, no una cuestión, porque estaban yendo a una propiedad que todavía no estaba cercada. O sea, ya empieza la lucha respecto a si cercar o no cercar, ¿no? Entonces, me parece que está bueno pensar este concepto de ceguera de élite, porque también nos permite ver que creo, y es algo que sí hay vigente, incluso en muchas corrientes liberales ahora, que les cuesta distinguir cuándo se habla de derechos y cuándo se habla de privilegios, ¿no? Incluso cuando nos metamos en los liberales de ahora, eso va a aparecer mucho más, ¿no? Esta idea de, porque es cierto que el liberalismo clásico vino aparejado a una cantidad de derechos naturales, del naturalismo, o sea, hay una cantidad de derechos básicos en los cuales se abogaba. Pero después las élites fueron transformando esos derechos en privilegios para alguna porción de la sociedad que los podía ejercer y otras no, y paradójicamente eso que en un momento significaba amplitud y conquistas sociales, terminó de alguna manera siendo una propia limitante para cuando se quisieron exigir nuevos derechos. Bueno, y con todo esto se me ocurre que se puede pensar un poco en este o si hay, en realidad se me ocurre una pregunta, porque los economistas no manejamos estas cosas, que es si hay un cambio de paradigma en la filosofía en relación más al concepto de qué es el liberalismo. En principio el liberalismo, como cualquier otra forma del pensamiento, en este caso política, económica y filosófica, ha atravesado transformaciones a lo largo de la historia. Y me parece muy interesante una observación al respecto de tu pregunta que hace Michel Foucault, justamente en el texto donde trabaja el concepto de liberalismo ya en un contexto neoliberal, digamos, que es en el que está inserto, cuando él dice el liberalismo consistió en que las cosas, o sea, en la creencia en que las cosas iban a andar bien en la medida de que se pudiera mantener al gobierno a raya, ¿no? En la medida que ese gobierno se pudiera mantener a raya, el progreso en tanto despliegue de la libertad del ser humano a lo largo de sus instituciones, el mercado, el estado de la ciencia, iba a estar garantizado. A mí me parece muy interesante tener en cuenta ahí que en términos filosóficos la construcción filosófica, valga la redundancia, que opera es la de la libertad negativa. O sea, libertad es para el liberalismo clásico, como decíamos recién, todo aquello que es posible en la medida que no haya una obstrucción, a diferencia de la libertad positiva más de corte republicano o la libertad más entendida en términos comunitaristas como Aristóteles, ¿no? Como diría Alasdair MacIntyre cuando cita a Aristóteles, ese concepto comunitario de libertad, ¿no? El otro sería mi libertad termina donde empieza la libertad. Exactamente, mientras que en la concepción comunitaria aristotélica de la libertad uno es libre en tanto pertenece a una vida civil y está sujeto y por lo tanto es un sujeto de pertenencia, y en la libertad positiva de corte republicano hay algo del orden de la vinculación necesaria con una institución dura para garantizar la libertad. Por eso los republicanos han tendido históricamente al conservadurismo moral. En cambio, en la libertad liberal el paradigma es exactamente el contrario. Soy libre en tanto individuo que puedo expresar mi voluntad en el mundo, diría Schopenhauer, ¿no? Distribuir mi voluntad en el mundo sin mayores obstrucciones. Eso quiere decir que en términos históricos el paradigma clásico de la libertad suponía un gobierno que se hacía cargo de cosas mínimas y que estaba a raya y que se aseguraba de lo que se tenía que asegurar, y como recién dijo Hugo Pablo, cuando se pasaba del límite y el gobierno, por ejemplo, no protegía tu propiedad privada, que es para lo que estaba, era, dice John Locke, legítima la sedición. En la sedición, él habla del reemplazo de gobierno, ¿no? Que es, para un liberal es bastante sedicioso. Luego, capitalismo mediante, siglo XX, imperialismo y colonialismo mediante, y crisis del Estado benefactor mediante, sobre todo en los años 30, asistimos a una relación, a un neoliberalismo que sigue recuperando vectores filosóficos del liberalismo clásico, como recién Milley cuando invoca la libertad natural, es decir, esta idea de un derecho natural a la propiedad privada. Se siguen apareciendo esas componentes porque el neoliberalismo de hoy no es puramente neoliberalismo, sino que está en inmixción con ideas filosóficas del liberalismo clásico, pero para mí el gran cambio se da entre liberalismo clásico y neoliberalismo con, primero, la influencia de la cultura capitalista, segundo, la crisis del Estado, y tercero, el usufructo que se hace de la filosofía libertaria, que es como una radicalización de la idea de libertad liberal, apoyada ya no en mantener a raya al gobierno, sino directamente eliminarlo, para apostar a que en esa eliminación de cualquier clase de autoridad, como dice el mismo Rothbard que Milley lee, haya algo así como una espontaneidad natural en términos económicos o institucionales o sociales
que se autorregule y logre una armonía por la propia disposición espontánea de lo naturalmente capitalista del ser humano. Y que cada uno tenga una autodefensa y una Exactamente. autodeterminación. Y esto es muy interesante porque es como pensar la homeostasis en psicología, pero aplicada al régimen social. Literal, quitando cualquier clase de regulación, la que sea, que ya es como libertarianismo a full. Sí, anarcocapitalismo. Anarcocapitalismo libertario, vendido como un liberalismo que no es, porque los liberales son, otra vez, el gobierno a raya, pero el gobierno tiene que estar. No, y el gobierno garantizando el marco jurídico, sobre todo que establece esa propiedad privada y la protege. Totalmente. Tiene el monopolio del abuso de la fuerza para protegerla. Totalmente. Entonces, a través de estas transformaciones, cierro con esto, se da una reconsideración de un neoliberalismo entendido ya como una radicalización extrema de los principios del liberalismo que casualmente termina generando hoy lo que se quiso evitar con el liberalismo contractualista, como decían en el siglo XVII, que es la lucha de todos contra todos. Claro. Bueno, eso es algo que se puede ver, por ejemplo, cuando contraponemos cuál fue el paradigma o el proyecto político de los constructores del Estado Nacional bajo ideas liberales y lo que fueron las experiencias neoliberales del último cuarto del siglo XX en Argentina. Vos tenías, por ejemplo, esta idea de que el accionar del Estado podía garantizar el progreso en presidentes y ideólogos como Sarmiento, como Alberdi, o el propio Roca, pensando, ¿no?, en las obras públicas, la extensión de vías férreas, el proveer de servicios públicos o incluso de la educación al conjunto de la población, como parte de esa acción estatal que venía a construir el marco, la estructura material en la que puede existir una sociedad de mercado, una sociedad de corte liberal. Ahora, sobre ese edificio construido a lo largo del siglo XX, sobre todo, las experiencias neoliberales posteriores lo que plantearon fue un accionar activo del Estado, pero no ya un Estado que venía a, no sé, redistribuir la riqueza de manera progresiva o garantizar servicios, sino más bien al contrario, un Estado que ejercía el accionar violento de redistribuir regresivamente los ingresos, por ejemplo, quitando ayudas sociales, quitando convenios colectivos, un Estado que demolía sus propias estructuras como el sistema de previsión social, como los sistemas de salud, los sistemas educativos. Las empresas públicas. Las empresas públicas, y terminaba escudándose únicamente en el carácter represivo que tenía en última instancia el objetivo de defender la propiedad. Esto es lo que vemos, por ejemplo, si queremos, en la experiencia tecnocrática de Martínez de Hoz o justamente durante el menemismo, cuando incluso más allá de todo el proceso de reformas estructurales, nosotros tenemos una fuerte represión o incluso la ilegalización de las huelgas, la quita de la personería jurídica a distintos sindicatos, con el objetivo de disciplinar a la sociedad para instalar este mundo de sálvese quien pueda. Un darwinismo que además tiene todo un aparato cultural de atrás, que es el triunfo del paradigma del hombre exitoso. Esta idea que en los 90 florece enormemente, que es el hombre exitoso es el modelo que debe imitar la sociedad. Por eso un planteo que hacen algunos historiadores es que el primer proyecto económico de Carlos Saúl Menem, que es el Plan BIB, Bunge y Bor, era una demostración de que ahora la economía argentina iba a ser regenteada por aquellos que se habían demostrado exitosos en el contexto de la crisis. Aquellos que de todas formas salían ganando y que eran la muestra de lo que debía imitar el conjunto de la sociedad. Y también con una línea muy clara que venía de Estados Unidos, del consenso de Washington, con una directriz específica para América Latina, en darle ese marco de una reducción del Estado y de la intervención del Estado en las políticas económicas. Que eso no me parece menor para pensarlo hoy en día. Bueno, no sé si hoy en día tenemos una especie de consenso de Washington del siglo XXI. Yo creo que no, lo podemos discutir, pero como que también creo que parte de esta idea o de estos cambios en el liberalismo y esta idea ya libertaria, anarcocapitalista, es un poco, bueno, estas cosas que terminan explotando y que por ahí no hay tampoco una línea coherente entre estas ultraderechas y su conclusión o su propuesta para el Estado. Sí, porque si uno tuviera que observar algunos cambios o algunos desplazamientos que hay entre el liberalismo más clásico y lo que para mí ahora es mal llamado libertario,
antes de hablar de Milei, me paro un poco en los 90, en lo que decía también Pablo, es, a ver, hay una autora que se llama Wendy Brown que dice, ojo, que el liberalismo no propone un Estado ausente. Era muy común en los 90 decir, no, el liberalismo que no quiere que haya, no, dice, propone un Estado presente de una forma distinta a un Estado con una concepción, por ejemplo, de justicia social, ¿no? Es decir, un Estado que en todo caso está presente, sobre todo en su faceta represiva y en todo caso en su faceta de garantizar la acumulación y la tasa de rentabilidad que propone el mercado en ese contexto, pero el Estado está presente de alguna manera. A su vez es cierto que se impregnó una cultura neoliberal muy también ligada a la idea de la deuda, ¿no? Esta idea de todos somos acreedores, todos somos deudores, el hombre deja de estar explotado y puede estar endeudado, ¿no? Hablaban ahí muchos autores. Y me parece que hay algo en las nuevas narrativas contra el Estado, ¿no? Que para mí hay que prestar atención, porque no es solo el rechazo al Estado por autoritario, porque se mete en mi vida, sino que incluso cuando uno ve algunos autores bestseller, tipo el libro Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Hay una idea de que el problema es que si vos recibís una ayuda del Estado, vos no sos libre. ¿Por qué? Porque no sos creativo, no sos emancipador, no sos emprendedor. O sea, la idea de que si hay algo que te está ayudando es porque, o sea, la idea de padre rico, padre pobre es como el nene que necesita todo el tiempo que el papá lo esté ayudando para poder crecer y versus el que crece solo y es exitoso, ¿no? Entonces ahí aparece una idea del Estado como que me impide mi realización individual. Ya no es solamente un Estado que se mete en mis libertades o en mis cuestiones económicas, sino que a su vez no, me impide realizarme como una individualidad plena, ¿no? Y el dinero no pasa solo por tener en términos materiales, sino que el dinero es sinónimo de realización y de libertad. Me parece que ahí hay un cambio, de la misma manera que yo observo un cambio fuerte, y sobre todo esto lo vemos con la escuela austríaca en el campo de las corrientes liberales, cuando se pasa de la idea de que tienen que existir derechos básicos, que era lo que plantearía el unilateralismo y el liberalismo más clásico, si vamos a John Locke, o hasta en términos jurídicos, todos los liberales de la escuela clásica jurídica plantean en cualquier constitución liberal que hay una serie de derechos básicos, versus un neoliberalismo que ya empieza a plantear la mercantilización absoluta de la vida, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de venta de órganos, más allá de la cuestión rimbombrante, en el fondo lo que está es una mercantilización absoluta de la vida. No hay derechos naturales. No hay derechos naturales porque el derecho natural supone intrínsecamente una idea de justicia social, ¿no? Y me parece que ahí también hay un cambio de paradigma, y agregaría uno tercero, y yo tampoco quiero robar más el tiempo, que tiene que ver también con la idea de la ciencia. Al principio Nahue decía que también el liberalismo en su momento se paraba como el progreso, el positivismo, el iluminismo, la ilustración. Ser liberal era estar de avanzada, era estar discutiendo con esa iglesia que me propone un mundo teocéntrico versus un liberalismo que empieza a plantear un mundo antropocéntrico donde la ciencia tiene un lugar central. Y vos fíjate cómo, por lo menos estas versiones que estamos viendo actualmente en nuestro país, están atacando permanentemente a la ciencia, pero no solamente porque lo hagan con el CONICET, lo empezaron a hacer con la pandemia. Gran parte de estas nuevas oleadas neoliberales o libertarias, como lo vayamos denominando, empiezan a cuestionar los paradigmas científicos básicos. Sí, es verdad. Además, linkeando con la pandemia, una especie del trauma de la casa propia, justamente Bourdieu en un momento habla de la subjetividad privatizada, que ya ni siquiera es que es la lógica del chau los derechos naturales, sino que ya nuestra subjetividad está internalizada por mi casa, mi hogar, lo mío. Entonces tenemos como estas dos visiones de un momento de tecnicismos en donde medimos al Estado en términos de eficiencia, ¿no? Como que este discurso en donde de repente todos saben de economía, acá quizás le cedo la palabra al economista de la sala, no quiero hacer eso que estoy criticando, pero en donde todo es la eficiencia del Estado. O sea, ¿es eficiente el Estado? Y no es eficiente, pero porque hay un montón de situaciones que lo excede, ¿no? Y hay manejos que no están bien, etc. Entonces, a partir de eso califico el Estado como si sirve o no sirve. Entonces, si no es eficiente, no sirve con una empresa privada. Y si sirve, genial, conservamos el Estado. Una especie de consorcio donde nosotros básicamente vamos a decidir si el Estado sirve o no sirve. Sumado a que igual no se puede perder la identidad. Entonces, no solo manejamos un nivel de tecnicismo muy fuerte con algo que escapa lo meramente técnico como el Estado, sino también menciona justamente un momento donde emergen los populismos. Populismo de derecha, no populismo como quizás en este país se dice al peronismo, etc. Sino necesitamos una sensación de que alguien nos va a proteger de lo que somos dignos. Un poco lo que decía Nau, de necesitamos que nos valoren nuestra propiedad, lo que llegamos a ser nosotros, ¿no? El hágase usted mismo. La idea de que necesitamos un Estado que no solo si no sirve no esté, sino que también
un gobierno que nos identifique a nosotros, no a la educación, a la salud, que son como quizás derechos que se veían más en el siglo XX, sino ahora es, quiero que me valoren lo que yo hago, o sea, no quiero que me saquen impuestos, no quiero que me priven de cosas, entonces ya no es lo que yo puedo adquirir, sino es lo que me sacan. Yo le traje acá... ¿Quieres hacer una cita? Sí, porque justo Ay, acá, me gusta. perdón, no quería, ahora, pero no quería. Ñoño time. Acá el libro Construir Pueblo, que es una conversa de hegemonía y radicalización de la democracia, que es una conversación entre Íñigo Errejón y Chantal Mouffe, que hay una parte que también hablan de cómo cambió la forma de posicionarse respecto al conflicto, ¿no? Del liberalismo más clásico, alguno podría decir el liberalismo más actual, ¿no? Ellos dicen, la posición típicamente liberal, que quiere ver a la política como asociación racional y maximización del beneficio individual, se ha encontrado en repetidas ocasiones con el resurgir de cosas que ella misma daba por muerta. La facilidad con la que se han descartado los nacionalismos, las identidades étnicas, por ejemplo, cada resurgir caprichoso de lo comunitario. Desde el punto de vista ético, además, solo los dolores que se nombran pueden ser afrontados y solventados. Los liberales actuales suelen llamar desorden a todo cuestionamiento de sus privilegios. A mí me gustó esa parte de los liberales actuales suelen llamar desorden a todos los cuestionamientos de su privilegio, porque me parece que de alguna manera volvemos a esta idea de cómo se fue emparentando una idea de orden reaccionaria, conservadora, uno pudiera decir, con cómo se empalma el liberalismo con una idea de orden más conservadora, esta idea de, bueno, somos conservadores, somos liberales en lo económico, pero somos conservadores en todo el resto, y como esta idea de cualquier tipo de conflicto, cualquier cuestionamiento de privilegio es visto como un conflicto, cuando antes justamente el conflicto uno lo podía pensar como una forma, cuando el propio liberalismo construía conflicto con la nobleza, se lo pensaba al revés, se lo enfrentaba como una forma de racionalización, es decir, se lo enfrentaba como una necesidad histórica para lograr mayores niveles de racionalidad. Para mí hay algo que mantiene mucha vigencia dentro de lo que es el liberalismo económico, que son los riesgos mismos de los que habla Smith cuando él desarrolla, ¿no? Su propia doctrina de cómo los países se van a enriquecer y cómo todos vamos a estar más ricos y vamos a ser mejores en esta doctrina del libre cambio, que justamente, bueno, vivimos en un sistema donde la prioridad está en la valorización del capital y en tener guita, básicamente, dicho fácil y pronto. Entonces, si el objetivo último de la sociedad es tener guita, entonces, ¿cuál es la tendencia? Y bueno, la tendencia es que lo más importante sea acumular dinero y que ya no sea un valor en sí mismo ser sabio, ser solidario, cuidar a otras personas, como otros valores que en otros momentos históricos sí fueron importantes como cualidades humanas. Ya no parece ser eso importante, no importa si vos sos una pésima persona pero sos multimillonario, entonces sos ese hombre exitoso, sos ese aspiracional al cual hay que acceder, y por eso también dentro de Smith se habla de no solo del marco jurídico necesario para mantener la propiedad privada, sino también, bueno, necesitamos gente que esté formada, porque queremos sociedades más ricas y el foco no va a estar en que si estás más educado vas a ser mejor. Entonces hay un rol de la sociedad a través del Estado en garantizar esa formación de las futuras generaciones. ¿Cómo pasamos de eso al sálvese de quien pueda de hoy? Habla algo de la decadencia de este sistema. A mí lo que me pasa es, en relación a esto, es que siento que a veces cuando se analizan las filosofías y cómo van evolucionando a lo largo de las décadas y de la historia, es muy fácil, como diría Nietzsche, caer en un análisis moral. Es decir, de que bueno, si uno es liberal es un egoísta, capitalista inmundo, que no es solidario, no es empático, y si uno es un cristiano de izquierda, entonces es una buena persona, o si defiende el Estado es más solidario. Y yo creo que el gran problema que está atravesando el análisis actual, porque es a donde nos quiere inducir la televisión y las redes sociales, es justamente caer siempre en el análisis moral. Es decir, hay que salir de ahí, hay que usar, desde mi punto de vista, una heurística epistemológica, o sea, usar la filosofía en su sentido de teoría del conocimiento, para agarrar estas doctrinas filosóficas y mostrar desde el punto de vista epistemológico si son adecuadas o no para la vida del ser humano. No si uno es mejor o peor persona. Si uno quiere ser millonario y ser egoísta, no tengo por qué pronunciarme sobre eso. Y también hay pobres que son perversos, digo, ¿no? O sea, la lectura, la vara sobre el bien y el mal es problemática.
yo tiendo a pensar más bien en qué del liberalismo como doctrina es epistemológicamente insostenible, de modo tal que en el siglo XX mostró sus fisuras que se expresaron en la guerra, en la barbarie, en el imperialismo y hoy en esta lectura que Milei me parece que habita muy bien de la fisura liberal de cómo solo puedo propagar ideas liberales con violencia, que es lo contrario de lo que el liberalismo tenía que asegurar históricamente. Y me parece que esas fallas o esas debilidades epistemológicas tienen que ver con una antropología falsa, con cómo fetichiza el escenario social al encubrir la explotación de clase, con cómo es deudor de una tradición contractualista que es igualmente fetichizante, con cómo se sigue sosteniendo un paradigma constitucionalista donde la Constitución aparece como algo pretendidamente universal cuando en realidad es de clase, porque digo, en la primera junta no había campesinos y esclavos adentro del edificio, había burguesía criolla y porteña. Entonces, digo, ¿cuánto del liberalismo, o otro día podríamos hablar del marxismo o del nacionalismo, es epistemológicamente insostenible o muestra fallas evidentes cuando se lo quiere llevar a la práctica? Entonces, cuando se lo lleva a la práctica, lo que adviene como reverso o lado B, gracias a esta debilidad epistemológica, es violencia política, barbarie, genocidio, aporía y anomia, ¿no? Claro, pero ahí te pregunto si la falla, porque efectivamente la hay, la vivimos, no solo digo por estudiar el libro, sino porque se ve en las familias, ¿por qué la falla deviene en eso? Porque cualquier falla puede venir en otra cosa, o sea, podría haber venido un comunismo general, digo, podría haber sucedido otra cosa ante la falla. ¿Por qué pensás que la falla recae en ese neoliberalismo de la violencia? A mí me parece que tiene que ver con la dialéctica, ¿no? Con esta idea de que cuando hay un proceso dialéctico, como es la historia, según los filósofos de la dialéctica, yo comparto esa lectura, justamente la dialéctica, en la medida que es una polarización, lo que tiene que hacer es que cuando un polo entra en crisis, tiene que convertirse en lo contrario. No puede haber una transición o un algo medio, ¿no? Por ejemplo, hay un texto muy conocido que es Dialéctica de la Ilustración, de Adorno y Horkheimer, donde la tesis dialéctica es: el liberalismo ilustrado está tan fallado, pero no porque sea malo o porque sean malos los liberales, malos burgueses que matan campesinos, sino es una forma de pensamiento que encubre irracionalidad, aunque se presenta como racional. Cuando esa irracionalidad aflora en el campo político como mito y barbarie, entonces ese texto lo que plantea es dialécticamente se convierte en lo contrario. Por eso la tesis del texto es que el liberalismo deviene fascismo, que es lo contrario de sí. Aparte uno podría decir ahí incluso que el liberalismo, que la propiedad privada es sagrada, no ha logrado defender la propiedad privada, o sea, solo ha logrado defender la propiedad privada concentrada. Es decir, durante los gobiernos liberales, la pequeña propiedad privada, sea de los campesinos o sea del trabajador que con mucho esfuerzo lograba acceder a su casa, fue violentada permanentemente. O sea, las deudas, las hipotecas, o sea, es un tipo de propiedad el que garantizaron los gobiernos liberales y más neoliberales frente a otros tipos de propiedades. Bueno, partiendo de lo que planteaba Nahuel, Nahuel Michalki, Nahuel M. Creo, como decía Nahuel Michalki, la gran falla histórica estructural del liberalismo es basarse en una falacia antropológica, que es la idea de que existen los individuos como entes autónomos, autárquicos en el mundo, cuando en realidad el conjunto de la historia de la humanidad nos demuestra como una especie con un carácter sumamente gregario, pero además como el resultado de, en términos marxistas, relaciones objetivas, sociales, de producción ajenas a nuestra propia voluntad. Somos el producto de relaciones que nos preceden y que nos rodean. En ese sentido, hay otro gran problema, que es justamente esta idea y esta noción del equilibrio espontáneo, de que la dinámica de oferta y demanda y el precio como un elemento que transmite mensajes permite que automáticamente, de forma fetichizada y cuasi religiosa, el mercado se autorregule solo en función del beneficio colectivo, cuando en realidad, diría Polanyi, el mercado no deja de ser el instrumento por el cual las clases dominantes someten al conjunto de la población a sus propios intereses. Y la idea de la libertad de mercado no es más que la libertad de accionar de la burguesía. En ese sentido, yo creo que tenemos una serie de fallas estructurales dentro de las doctrinas liberales, pero que se maximizan con esa exacerbación que vemos en las últimas décadas. En las últimas décadas, ese extremismo de la ideología libertaria, liberal libertaria o de la extrema derecha, lo que hace muchas veces es sepultar justamente la realidad material que permitió a la sociedad liberal el accionar del Estado,
el marco de defensa y garantía de derechos individuales, el marco jurídico que requería del accionar estatal, y creer que de alguna manera todo ese orden espontáneo va a sostenerse sin el Estado o reduciéndolo a su mínima expresión. O sea, el neoliberalismo es una superstición. El neoliberalismo se asienta claramente en un relato que no deja de ser un hecho de fe. La idea de la creencia en el orden espontáneo. La hipótesis sería que a medida que más falla, más vamos a ver un liberalismo. El liberalismo, lo que queramos poner, se entiende más reaccionario. Y de hecho, eso sería, por ejemplo. Cuanto más falla, justamente como falla, se lo tiene que sostener con violencia. Esa es la gran tesis dialéctica. O sea, en la medida de que el avance histórico del modelo liberal muestra sus quebraduras, sus fallas, entonces su aplicación no es directa, no es espontánea, no está homologada con lo real y solo se puede aplicar con violencia. Es como cuando vos querés sostener una estructura y no la podés sostener porque se cae sola, tenés que hacer mucha fuerza. Esa fuerza es la violencia con la cual se tiene que sostener esa construcción. Cierro con algo, no quiero acaparar la palabra en relación a esto, pero el primer filósofo serio que le va a hacer una crítica seria y profunda en el libro Ciencia de la Lógica al liberalismo es Hegel, cuando lo que él va a decir es que la noción de libertad que manejan los liberales, volviendo a lo que decía Pablo de la falacia antropológica, o como decíamos recién, este fetichismo antropológico, de que la libertad emerge de manera espontánea, ¿no? Causa sui, del propio individuo, en realidad encubre el hecho de que la libertad solo puede ser entendida como mediación de mediaciones. O sea, Hegel es el primero en pensar que la libertad solo puede ser un efecto y no una causa. Un efecto de las mediaciones socioculturales que para Hegel coagulan en el Estado su ley y su cultura. Pero de ahí en adelante, de Hegel en adelante y de Marx ni hablar, la idea de que la libertad no está en el individuo, que de hecho el individuo no existe y aparte no es causa de nada, sino que somos sujetos efectos de mediaciones, como diría Foucault, somos efectos de un lenguaje y de una cultura. Me parece que el problema está, justamente eso es lo que hay que mostrar y lo que hay que, desde mi punto de vista, transmitir e iluminar, ¿no? Las fallas conceptuales que acarrean las doctrinas políticas. Sí, el efecto que justamente vos mencionabas de Foucault tampoco te quita la individualidad, porque si no, quizás del otro lado imagino a alguien mirando esto y diciendo como, no, bueno, ven, como no sos capaz de nada, entonces ahí reivindican y dicen que los que están en contra del liberalismo no valoran al individuo, porque justamente se ve esta cosa de, bueno, somos efecto de una sociedad, entonces si sos efecto no tenés ninguna injerencia. Entonces yo creo que también una cosa no quita la otra, digo, podés ser un reflejo de un sistema que te adoctrina desde el colegio, pero también puedes tener tu individualidad, o sea, no van separados. Yo creo que hay que distinguir entre individuo, individualidad e individualismo, porque son tres cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es el individuo como persona, o si lo ponemos en ciencias sociales como sujeto social, así con estas mediaciones. Otra cosa es la individualidad. Cuando hablamos de individualidad, ¿qué estamos hablando? De tus identidades, tu forma de percibirte, tu forma de realizarte, tu singularidad, que eso está muy bien, ¿no? Y otra cosa es el individualismo, ¿no? Como una práctica, o lo que algunos llaman ahora, también algunos autores, el hiperindividualismo, que básicamente lo que hablan es que ya no es solamente la idea de una práctica egoísta en la cual satisfazo mi libertad a pesar del otro, sino que también lo hago justificando el daño al otro. Claro, ¿Se entiende esta idea de, por ejemplo, en la pandemia, yo salgo a contagiar, ya no es solamente, yo no quiero hacer lo que me diga el Estado, bueno, hago la mía, bueno, es un tipo de... No me importa si te tengo que contagiar a vos porque ya, o sea, entonces ahí aparece otro tipo de noción de libertad. Claro, porque hay una falsa dicotomía entre hombre o mujer, digo, capaz, individual versus sujeto sometido a lo grupal. Digo, se instala esa... Entonces yo también, si lo pienso es así, quiero ser liberal o neoliberal. Porque claro, si me están poniendo en juego mi individualidad, me voy a proteger a mí. Pero hay una falsa dicotomía entre o me salvo yo o me vuelvo algo del resto que me arrastra en esta cosa de me estoy yendo del plano. Me arrastro del plano de la comunidad. Esa pregunta es, lo que dice Inés me parece fundamental, ¿no? Porque en realidad la salida a esa aporía es qué entendemos por sociedad. Y está respondida ya esa pregunta en Spinoza, siglo XVII. El tema es que el hecho de que estemos condicionados socialmente, como dicen, es para muchas personas significa que no soy libre porque estoy condicionado, ¿no? Y en realidad el hecho de que estemos condicionados no anula el grado de libertad del que el humano cuenta, y porque Spinoza lo explica de una forma que yo siempre lo convierto en una metáfora en mis clases, que es más o menos así.
una sociedad son como fichitas. Las fichitas te vienen, no las podés elegir. Son como abrir la caja y tenés esas fichas. Pero vos podés elegir qué hacer con esas fichas. Ahí se te juega una libertad, medio en el sentido psicoanalítico del síntoma, ¿no? Vos podés elegir qué hacer con tu marco de situación. Ahora, las fichitas, tu marco, son las que tenés, no tenés otras. Yo tengo estos rastis. Después, bueno, con estos rastis que son mi condicionamiento, puedo elegir qué juguete armar. Y eso es una libertad absoluta. De hecho, es el concepto de libre albedrío. Entonces, esta polaridad que vos marcas es central, porque hay que desanudarla, porque es una polaridad falsa, como cualquier polaridad en la vida. En general son todas falsedades. Y entender las instancias intermedias en las cuales, como diría Sartre, estamos condicionados, pero no determinados. Viva el ¿Qué dice la economía? Viva Que el va ahí, condicionamiento. vino como... No, yo pensaba solo como, sí, el libre albedrío, o sea, qué marco necesitas o qué marco necesitamos en las sociedades para ejercer efectivamente ese libre albedrío y qué distinto es, depende de qué fichas nos hayan tocado en esta idea muy sencilla de qué suerte que hay que tener al nacer. Bueno, depende con la suerte que tuviste al nacer, nadie eligió nacer, nos tocó estar acá. Bueno, depende con qué fichas tengas, qué facilidades con qué facilidad vas a transitar la vida. Estaba pensando en eso nada más. Pero me parece que charlamos un montón de liberalismo. No sé si a alguien le quedó algo así que dijo, yo quería decir esto desde el lado histórico. No, es y no un cierre, ¿qué les parece? De Pensarlo. que puede pasar, ¿no? ¿Qué es? ¿El liberalismo sí o no hoy? ¿Qué piensan? Sí. ¿Cuál liberalismo? Hay que fundamentar el sí o Hay que no y cerramos con eso. no Me gusta arreglar. mucho. No, en lo personal creo que muchos de los discursos exacerbados sobre el liberalismo el día de hoy parten de falacias antropológicas, pero le voy a dejar ese espacio a ella, pero sobre todo de falacias históricas, que es creer que simple y llanamente el mercado es una institución natural del ser humano, que todo el ordenamiento de la economía mundial que hoy conocemos ha sido espontáneo, no ha sido el producto de procesos de conquista, de violencia, y por lo tanto también pretender que muchos de los problemas que hoy en día tenemos como sociedad, por ejemplo en Argentina, son en realidad consecuencia del estatismo agobiante que ha florecido ante siglos, décadas, porque hoy en día ya no podemos establecer, porque pueden ser los 70 años de peronismo, ahora son los 100 años desde la democracia de Irigoyen, O 40, y así vamos te digo. a seguir sucesivamente. Pero el punto central creo que es, a la hora de tratar de debatir sobre la cuestión del liberalismo sí, liberalismo no, es entender la dimensión histórica del mismo, entender los aportes que ha hecho a la sociedad argentina, pero también, por ejemplo, cómo ha habido experiencias liberales que han terminado en rotundos fracasos, que han tratado de acomodarse a los tiempos, incluso el propio gobierno de Mauricio Macri fue el intento de aplicar una suerte de nuevo liberalismo soft, acomodado al siglo XXI, acomodado a algunas ideas del estado de bienestar, y terminó naufragando estrepitosamente. ¿Por qué? Porque entre otras cuestiones hacía una lectura incorrecta de la historia. La idea de que en realidad se venía a tirar atrás 70 años de peronismo, cuando la historia argentina en sentido económico ha sido una historia pendular y somos el resultado de un conjunto de esas variadas experiencias. Sí, a mí me gustaría poder decir liberalismo sí, liberalismo no. O sea, preferiría que la conversación sea esa. No sé si estamos en un momento histórico donde se debate el liberalismo, ¿no? Como bien decían, ahora estamos en un neoliberalismo o un anarcocapitalismo o con un montón de otras ideas que me gustaría de verdad estar por lo menos discutiendo el liberalismo sí o no, porque aunque tenga esas fallas y esas también falencias y falacias, en realidad por lo menos llegaban a la idea de educación, del voto femenino, como que hay un par de cosas que conquistó el liberalismo, que por más de que tiene fallas y justamente no sé si estamos hablando de que sería puedo decir liberalismo sí, la falla llegaba a ciertos derechos, por lo menos. Ahora, lo único que me da miedo es que no sé si estamos hablando de liberalismo, porque la falla llega al revés, sacar esos derechos. Entonces, me parece que el debate no es liberalismo sí o no, efectivamente es, redefinamos si alguien viene y te dice, soy liberal, ¿qué quiere decir? Digo, sos liberal del siglo pasado, digo, vas a defender la educación, sos libertario, bueno, ¿cómo nos justificamos? Porque me gustaría que el debate sea el liberalismo sí o no, lamentablemente es otra cosa. Sí. Perdón. No, yo lo pensaría un poco también en términos de en la época que nos toca vivir y por qué hay una gran porción
del sector más concentrado de la economía que siente que ya no necesita al Estado como ese garante, ese marco jurídico, y porque entiende que puede solo, de manera privada, sostener su propiedad privada, sostener sus derechos y sus privilegios, y porque ya no están abogando por esa doctrina liberal del libre mercado. Como que eso ya les parece demasiado, ya eso es comunista casi. Un exceso. Como cuando le decían a Macri comunista, bueno, lo mismo, como que eso ya es un exceso del Estado. ¿Y a qué se debe ese cambio? Sí, yo creo que el liberalismo no, porque ¿por qué? Lo argumento. Porque me parece que es imposible en los términos actuales del modo de acumulación del capital, y es imposible por la propia lógica que asume las narrativas liberales que incluso el liberalismo clásico vuelva a tener vigencia en los términos que uno le gustaría que tenga vigencia. Entonces me parece que en las décadas que vienen, por lo menos una hipótesis, nos vamos a encontrar con las peores facetas del liberalismo, ¿no? Por la propia lógica que decíamos, entonces no va a quedar otra que confrontar con ese tipo de liberalismo, porque ya es incompatible dentro de su propia lógica. Es muy difícil, porque yo creo que acá hay un cambio que todavía no se observa, que es, y perdón que esto es medio antipático decirlo, que son los efectos de la pandemia que tuvo en las sociedades, en los cambios de la estructura y la subjetividad de las sociedades. Se analizó mucho la pandemia en términos económicos, en términos sanitarios, pero muy poco en términos sociales. Entonces me parece que hubo un cambio, y que en ese cambio algunas categorías como libertad, como Estado, quedaron difusas, y estas nuevas oleadas de falsos liberales, uno podría decir, se las reapropiaron de un lugar. Y algo que dice Cande me parece que es cierto, o sea, ya se quebró, y a mi modo de ver para siempre, este capitalismo no necesita el liberalismo clásico. Y el capitalismo que se viene, el capitalismo de Descartes, el capitalismo en la cual el oligopolio digital, monopolio, como sea, y por la realidad es que en los gobiernos liberales lo que crece siempre es el monopolio oligopolio, más que la propiedad privada de los individuos. Sí, ahora con empresas multinacionales que tienen más poder que Estados. Ya está. Elon Musk necesita este tipo de lo que estamos viendo hoy con Milei, ¿no? Y me parece que los liberales clásicos, que uno van a terminar siendo aliados, por decirlo de alguna manera, porque la propia dinámica de la conflictividad te van a llevar a que se fundan en nuevas corrientes, o no, quedarán ahí en una experiencia vaga, pero me parece que estas nuevas, el liberalismo con el que vamos a convivir en los próximos años, me parece muy difícil, o a mi modo de ver es un poco ingenuo querer interpretarlo como que vaya a ser un liberalismo que vaya a recuperar algo del liberalismo copado que uno le puede gustar de algunas cuestiones que tuvo que ver con el ámbito de derechos. Yo coincido con la lectura de que las fallas que aparecen en el mundo cuando se aplican las ideas tienen que ver muchas veces con el desconocimiento de las verdaderas filosofías detrás de esas ideas, y con cómo ese desconocimiento conduce a malas interpretaciones y malas lecturas que terminan en, como diría Adorno, la barbarie. A mí me pasa que, como dice San Agustín, ¿no? Que uno sea libre no significa que sepa qué hacer con la libertad. Uno con la libertad puede ir y matar a otra persona. Es decir, lo primero que encuentro es una proclama ciega a un concepto de libertad inexplicado en la doctrina liberal. Lo segundo que encuentro es que supuestamente el liberalismo era socio de la razón ilustrada y el progreso, pero lo que se constata en el siglo XX es que el liberalismo hace ingresar en la sociedad del siglo XX el mito, la barbarie y la violencia más arcaica y más primitiva. O sea, trajo lo contrario de lo que se suponía que tenía que traer. Esa es la dialéctica del liberalismo ilustrado. Y si analizamos casos históricos empíricos, desde los liberales conservadores bombardeando la Plaza de Mayo hasta un ministro liberal en la dictadura, Estados Unidos invadiendo países en nombre de la libertad y la democracia, creo que la historia ha demostrado empíricamente que la doctrina filosófica liberal encubre más de lo que aparenta y está mucho más plagada de fallas que terminan en violencia, mucho más de lo que aparenta. Entonces yo creo que se suponía que teníamos que evitar la lucha de todos contra todos, pero el liberalismo ha traído libertarismo y neoliberalismo actualizado mediante la masificada lucha de todos contra todos, la barbárica lucha de todos contra todos. Y como soy yo un verdadero progresista racionalista, creo que entonces ese retorno mítico de la barbarie natural que trae el liberalismo no es lo que yo quiero, así que confío más en otro tipo de doctrinas e instrumentos filosófico-políticos. Hermoso, creo que abrimos 1.000.000 de puertas, así que algo de alguna reflexión, un pensamiento vago, espero que hayamos abierto hacia quienes están mirando, y los leemos en los comentarios, como siempre.